Hay un acuerdo firmado. Un acuerdo que los ecologistas describen como una amenaza directa a los ecosistemas del Golfo de México. Y mientras los funcionarios guardan silencio, los pescadores de Salina Cruz ya están viendo con sus propios ojos lo que ese silencio cuesta. Esto no es una advertencia sobre el futuro. Esto está pasando ahora mismo. El 24 de junio de 2026, comunidades pesqueras de la costa de Oaxaca reportaron un nuevo derrame de petróleo en Salina Cruz. No fue un rumor. No fue una especulación. Fue una denuncia concreta, documentada, que llegó desde las mismas manos que cada mañana lanzan las redes al mar y que esa mañana encontraron algo muy diferente a lo que esperaban. Agua oscura. Olor a crudo. El sustento de familias enteras flotando entre una mancha negra que nadie del gobierno se apresuró a explicar. Y detrás de ese derrame, hay un contexto que las autoridades no han querido discutir públicamente, el acuerdo firmado entre Petróleos Mexicanos y la brasileña Petrobras. Un acuerdo que organizaciones ambientales califican, sin rodeos, como una amenaza real y concreta para los ecosistemas del Golfo de México. Un acuerdo que el gobierno presenta como una solución, como una salida al profundo hoyo financiero en el que lleva años hundida la empresa petrolera del Estado mexicano. Pero hay quienes lo ven de manera completamente distinta. Y sus argumentos son difíciles de ignorar. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado que algo se hace por el bien del país, solo para descubrir después que el bien era para unos pocos y el costo lo pagamos todos los demás? ¿Cuántas veces las grandes decisiones se tomaron lejos de la gente que más las iba a sentir? Para entender por qué este acuerdo importa y por qué debería importarte a ti directamente, hay que entender primero qué es Petróleos Mexicanos hoy. No lo que fue. No lo que prometieron que sería. Lo que es hoy. Una empresa estatal que durante años acumuló deudas, ineficiencias y escándalos. Una empresa que representa una parte fundamental del presupuesto federal, lo que significa que su salud financiera está conectada de manera directa con los servicios públicos, con las pensiones, con los precios de la energía, con todo aquello que toca la vida cotidiana de millones de familias mexicanas. Cuando Petróleos Mexicanos pierde dinero, ese dinero sale de algún lado. Y ese algún lado, históricamente, ha sido el bolsillo de la gente común. La crisis financiera de la empresa no es nueva. Lleva años siendo noticia, años siendo motivo de debate, años siendo la justificación para decisiones que generan más preguntas que respuestas. Y en ese contexto de urgencia, de presión, de necesidad de mostrar resultados, llegó el acuerdo con Petrobras. La narrativa oficial es clara, es una alianza estratégica, una oportunidad de modernización, una forma de atraer experiencia y recursos a una industria que los necesita con desesperación. Pero la narrativa oficial rara vez cuenta toda la historia. Petrobras es una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Tiene experiencia en aguas profundas, tiene tecnología, tiene capital. En papel, suena a una combinación poderosa. Pero las organizaciones ecologistas que analizaron el acuerdo no están hablando de tecnología ni de capital. Están hablando de ecosistemas. Están hablando del Golfo de México como un sistema vivo, como un conjunto de corrientes, de especies, de comunidades biológicas que tomaron millones de años en formarse y que pueden destruirse en cuestión de décadas si las decisiones equivocadas se toman con suficiente velocidad y suficiente impunidad. El Golfo de México no es solo agua. Es el sustento de cientos de miles de familias que viven de la pesca a lo largo de toda la costa. Es un corredor ecológico de importancia global. Es el espacio donde conviven arrecifes de coral, zonas de reproducción de especies marinas, rutas migratorias de aves y mamíferos acuáticos. Y es, también, una zona que ya carga con décadas de presión industrial, de derrames históricos, de contaminación acumulada que nunca se remedió del todo. Agregarle más presión, más extracción, más riesgo, sin transparencia y sin rendición de cuentas, es lo que los ecologistas están cuestionando. Y hasta ahora, nadie en el gobierno les ha respondido. Eso es lo que hace más grave todo esto. Ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Energía han emitido un comentario oficial sobre las preocupaciones ambientales que rodean al acuerdo. Cero declaraciones. Cero explicaciones.
Cero reconocimiento público de que existe una controversia legítima que merece una respuesta. Y ese silencio, en política, nunca es accidental. El silencio es una decisión. La pregunta es ¿qué es lo que ese silencio está protegiendo? ¿La presidenta Claudia Sheinbaum sabía de las implicaciones ambientales del acuerdo antes de que se firmara? ¿Se hicieron las consultas necesarias con las comunidades costeras que viven directamente sobre los ecosistemas que podrían verse afectados? ¿Hubo alguna evaluación de impacto ambiental independiente, o el acuerdo avanzó impulsado únicamente por la urgencia financiera de una empresa en crisis? Son preguntas que todavía no tienen respuesta pública. Y eso, por sí solo, debería ser motivo de alarma. Mientras tanto, en Salina Cruz, los pescadores no están esperando respuestas. Están viviendo las consecuencias. El derrame reportado el 24 de junio de 2026 no cayó en el vacío. Cayó sobre comunidades que dependen del mar para comer, para trabajar, para sostener a sus familias. Cayó sobre hombres y mujeres que salen antes del amanecer, que conocen cada corriente, cada banco de peces, cada señal que el mar les da, y que ahora tienen que lidiar con algo que ninguna experiencia de pesca te enseña a manejar, el petróleo flotando donde debería haber vida. Un derrame de petróleo no es solo una imagen impactante para las noticias. Es una cadena de daños que se extiende en el tiempo mucho más allá del momento en que la mancha aparece. El crudo contamina el agua, intoxica los organismos marinos, destruye las zonas de reproducción de peces y mariscos, y deja una huella química que puede persistir durante años en los sedimentos del fondo marino. Para una comunidad pesquera, eso no es un problema ambiental abstracto. Es la destrucción de su economía. Es la imposibilidad de trabajar. Es ver cómo el mar que alimentó a tus padres y a sus padres antes que ellos se convierte en algo que ya no puedes tocar. Cualquiera que haya crecido cerca del mar o que tenga familia en comunidades costeras entiende de manera visceral lo que significa esa pérdida. No es solo dinero. Es identidad. Es historia. Es el tipo de daño que no se repara con un comunicado de prensa ni con una promesa de investigación. Y aquí es donde las dos historias se unen de una manera que resulta imposible ignorar. Por un lado, un acuerdo corporativo firmado en las alturas del poder, entre dos gigantes petroleros estatales, con implicaciones que los ecologistas consideran devastadoras y sobre el cual el gobierno se niega a dar explicaciones. Por otro lado, un derrame real, concreto, ya ocurrido, que está afectando a comunidades reales en la costa de Oaxaca. ¿Son estos dos hechos parte del mismo patrón? ¿Es el derrame de Salina Cruz una muestra de lo que puede venir a mayor escala si el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y Petrobras se implementa sin los controles necesarios? No hay una respuesta oficial. Pero la coincidencia temporal es difícil de pasar por alto. Hay otro elemento en este escenario que merece atención, aunque parezca venir de un ángulo diferente. El gobernador de Durango recibió una alerta amarilla vinculada a la posible cancelación de su visa estadounidense. En un momento en que el tema del soberanía nacional y las presiones externas domina el debate político, este dato no es menor. Habla de un entorno en el que las decisiones internas de México están siendo observadas, evaluadas y potencialmente sancionadas desde afuera. Y en ese contexto, la pregunta sobre quién realmente controla las decisiones energéticas del país y a qué intereses responden esas decisiones, se vuelve todavía más urgente. Porque Petróleos Mexicanos es, en teoría, de todos los mexicanos. Fue nacionalizado en 1938 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas en un acto que todavía hoy se recuerda como uno de los momentos de mayor afirmación de soberanía en la historia del país. El 18 de marzo es fecha de celebración nacional precisamente porque representa la idea de que los recursos del subsuelo mexicano pertenecen al pueblo mexicano, no a corporaciones extranjeras, no a intereses privados, no a acuerdos firmados en secreto. Esa idea tiene un peso simbólico enorme. Y cada vez que se firma un acuerdo de este tipo sin transparencia, sin consulta, sin rendición de cuentas, ese peso simbólico se erosiona un poco más. ¿Qué le queda a una empresa estatal que ya no puede garantizar que sus decisiones se toman pensando en el bien común? ¿Qué le queda al ciudadano que pagó durante décadas con sus impuestos el sostenimiento de esa empresa,
Si ahora descubre que las ganancias van hacia un lado y los riesgos ambientales quedan para las comunidades que viven cerca de los pozos, de los oleoductos, de las costas contaminadas. Las pensiones de millones de trabajadores mexicanos están, de una manera u otra, vinculadas a la salud financiera del Estado. Cuando Petróleos Mexicanos sangra dinero, el presupuesto federal se comprime. Cuando el presupuesto se comprime, los programas sociales se recortan, las inversiones en infraestructura se posponen, y los servicios que la gente necesita se deterioran. Eso no es una teoría económica abstracta. Es lo que ha pasado en México de manera repetida durante las últimas décadas. Y es lo que puede volver a pasar si el acuerdo con Petrobras resulta ser, como temen los críticos, una solución de corto plazo que genera problemas mucho mayores a mediano y largo plazo. Los precios de la energía también están en juego. México ha mantenido históricamente subsidios a los combustibles como una forma de proteger el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos. Pero esos subsidios tienen un costo fiscal enorme, y ese costo se vuelve insostenible cuando la empresa que produce el petróleo no genera los ingresos suficientes para sostenerlos. Si el acuerdo con Petrobras no mejora la situación financiera de Petróleos Mexicanos de manera real y sostenida, la presión para reducir esos subsidios va a crecer. Y quien va a sentirlo primero es la familia que llena el tanque de su carro para ir al trabajo, o que paga el gas para cocinar, o que depende del transporte público para moverse por la ciudad. Eso es lo que está en juego. No solo los ecosistemas del Golfo de México, aunque eso ya sería suficiente razón para exigir transparencia. No solo el sustento de los pescadores de Salina Cruz, aunque eso también debería bastar. Lo que está en juego es la cadena completa, desde el acuerdo firmado en una sala de reuniones hasta el precio que paga una madre de familia en el mercado. Esa cadena existe. Y los eslabones que la conectan son exactamente los que el gobierno no ha querido explicar. Lo que viene en los próximos meses va a definir mucho. Si las organizaciones ecologistas logran llevar sus cuestionamientos a una instancia legal o regulatoria que los obligue a ser respondidos, el acuerdo podría enfrentar revisiones significativas. Si las comunidades pesqueras de Oaxaca encuentran apoyo institucional para sus denuncias sobre el derrame de Salina Cruz, podría abrirse una investigación que conecte los puntos entre la operación cotidiana de Petróleos Mexicanos y el daño ambiental acumulado en las costas. Si la presión ciudadana crece lo suficiente como para romper el silencio oficial, podría haber declaraciones, explicaciones, quizás incluso correcciones de rumbo. Pero si el silencio se mantiene, si el acuerdo avanza sin rendición de cuentas, si los pescadores de Salina Cruz quedan solos frente a un derrame que nadie reconoce oficialmente, entonces el mensaje que se envía es uno que muchos mexicanos ya conocen de memoria, que las decisiones grandes se toman sin consultar a los que más las van a sentir, y que la transparencia es un lujo que el poder se reserva el derecho de negar. Hay algo profundamente incómodo en todo esto, algo que va más allá de la política y toca algo más personal. Porque cualquiera que haya visto a su familia trabajar duro y aún así no llegar a fin de mes, cualquiera que haya escuchado de un familiar pescador que ya no puede salir al mar como antes, cualquiera que haya pagado más por la gasolina sin entender bien por qué, reconoce en esta historia algo que no es nuevo. Reconoce el patrón. Y la pregunta que queda flotando, después de revisar todos los hechos, después de constatar el silencio oficial, después de escuchar la voz de los pescadores de Oaxaca, es una que cada quien tendrá que responder desde su propia experiencia, ¿hasta cuándo?